Egunon guztioi, eskerrik asko gerturatzeagatik. Gaur dakizuen bezala, martxoak 8ko kanpaina aurkeztuko dizuegu. Kanpaina honetako lelo nagusia karteletan ikusten duzuen bezala, berdintasuna ikasi egiten da, irakatsi berdintasuna da. Eta ideia nagusia da, berdintasuna ez dela modu naturalean gure barnean sortzen den zerbait, ez dela berez sortzen den zerbait, baizik eta ikasi egiten dugula, beste balio, jarrera edo gizartean jokatzeko modu desberdinak ikasten ditugun bezala. Beraz, kanpainak eskatzen digu, irakatsi diezaiogun berdintasuna gure inguruan daudenei, bereziki haur eta gaztei. Kanpaina pertsona helduok dugun erantzukizunean zentratzen da, eskatzen digu belaunaldi gazteagoekin arduratsu jokatzen eta egunero transmititzea berdintasuna bizitzako arlo guztietan. Kanpainaren protagonistak umeak dira, beraiek hitz egiten digute, eta esaten digute, zu ikusita ikasten dut, zuk erabaki zer erakutsi. Izan ere, gu gara gazte eta aurrentzat ereduak. Gugandik ikasten dituzte gizarte honetako baloreak. Gugandik ikusitakoaren fruitua da bizitza ikusteko duten modua. Beraz, erabakitzeko aukera dugu, zer irakatsi erabakitzeko, egunero, gure eguneroko ekintza eta jokaerekin. Ezin dugu gizarte berdinzalea eraiki, baldin eta gurasoek, eskolak, komunikabideek, enpresek, eta azken finean gizartea osatzen dugun pertsona guztiok, ez baditugu errespetuan eta berdintasunan oinarritutako jarrerak erakusten. Gure gizartean berdintasunaren aurkako inertzia indartsuak daude, beraz, berdintasuna irakatsi ezean, azkenean, desberdintasuna da ikasten dana. Zenbait egoera erakusten ditu kanpainak, esate baterako gizonak etxeko lanak egiten eta seme alabek zaintzen, arlo bietan ardura parekatzeko beharra adieraziz, edo beste egoera batzuk non emakumeak protagonistak diren gizonak nagusi diren eremuetan, esaterako teknologian eta zientzian. Beraz, kanpainak azpimarratzen du zein garrantzitsuak diren helduek etxean, eskolan, kalean, telebistan, edo interneten gaztei transmititzen dizkiegun ereduak eta jarrerak. Eta hau guzti hau laburbiltzeko badago esaera zahar bat, umearen zentzune, etxean entzune, eta nik osatuko nuke esanez, umearen zentzune bere inguruan entzune dela. Decía que la campaña del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres de este año, tiene como lema «La igualdad se aprende, enseña igualdad». Se trata de una campaña que remarca que los valores basados en la igualdad no nacen naturalmente, que la igualdad se aprende, como se aprenden también otros valores, otras actitudes y modos de comportarse en la sociedad, y que en consecuencia todas las personas y todos los agentes que tienen que ver con la socialización de las personas tienen una gran responsabilidad en enseñar igualdad y en mostrar modelos igualitarios a las nuevas generaciones. La campaña, como decía, está protagonizada por niñas y niños que nos recuerdan que sus actitudes, sus valores, su visión de la vida son fruto de un aprendizaje y que todo lo que aprenden, o gran parte de ello, lo aprenden mirando a las personas adultas que tienen a su alrededor. En este sentido, la campaña lo que apela es a la responsabilidad de las personas adultas en la transmisión de valores igualitarios y en la vida diaria. Nos recuerda que con nuestras actitudes diarias en casa, en la escuela, en la calle, en la televisión, en Internet, en todos los ámbitos de la vida, estamos enseñando a las nuevas generaciones cómo es el mundo y cuáles son los valores sobre los que este mundo se sustenta. Por lo tanto, nos advierte de una manera de que tenemos ahí no solo una gran responsabilidad, sino también una gran oportunidad. Una oportunidad para sembrar y generar actitudes igualitarias en las y en los menores.
Tenemos una gran oportunidad de hacerlo diariamente y en todos los ámbitos. Construir una sociedad igualitaria no es posible sin que padres, madres, la escuela, los medios de comunicación, las empresas, en definitiva, todas las personas que componemos esta sociedad, muestren a través de sus mensajes y sobre todo de sus acciones los valores basados en el respeto, en los derechos de las personas y en la igualdad de mujeres y hombres. Teniendo en cuenta, además, las fuertes inercias contrarias a la igualdad existentes en nuestra sociedad, si no se enseña igualdad, se acaba aprendiendo desigualdad. La campaña muestra, como decíamos, también diferentes situaciones, como la de los hombres realizando tareas del hogar y de cuidado, junto con sus hijos e hijas, una llamada a la necesaria corresponsabilidad de los hombres en estos ámbitos y a la necesidad de convertirse en modelos a seguir, también veremos a mujeres protagonistas en ámbitos pues masculinizados, como decía, pueden ser la tecnología o el ámbito científico. Y la importancia que tiene también el hecho de que las mujeres puedan gozar de tiempo para el ocio y para la práctica del deporte. Y sin más, seguidamente, nuestra secretaria general, Suriñe Elordi, es la que pues dará más detalles de la campaña. Suriñe, nahi dozunean zurea da hitza. Eskerrik asko. Egunon guztioi, ez dakit entzuten dan, bai ez. Izaskuneko oraintze aurkeztu duen kanpaina hau, bihar bertan hasiko da. Orduan horrela, otsailaren 27 eta martxoaren 13 bitartean garatuko da, bai kanpoko euskarrietan, bai komunikabideetan eta sare sozialetan ere. Horretaz aparte, 8.000 kartel bebai bidali ditugu zenbait lekutara, adibidez ikastetxetara, erakundetara, osasun zentruetara, zenbait enpresa eta elkartetara, eta liburutegietara eta kultur zentruetara egin baten. Kanpainaren elementurik nagusienak beraz dira kartelak, irratietarako piezak, eta baita bebai bideo bat oin segituen ikusteko aukera izango duguna. Eta bestalde, sare sozialetan ere, bi hashtag erabili nahi ditugu, enseño igualdad eta berdintasuna irakasten dut, eta hoien bitartez, pertsona guztiak berdintasunaren aldeko jarrerak eta nolabait jaso nahi ditugu. Como os decía, esta campaña de 8 de marzo, que además coincide con este año con el 30 aniversario de la creación de Emakunde, cuenta básicamente, o se soporta sobre todo en cartelería, en cuñas de radio, banners y un vídeo que vamos a poder visionar ahora en un momentito, a ver qué os parece. La campaña se va a implementar desde mañana mismo, desde el 27 de febrero hasta el 13 de marzo, y se apoyará básicamente en soportes exteriores, en diferentes elementos en medios de comunicación y en las redes sociales. Para ello, además, también hemos repartido 8.000 carteles en diferentes lugares, como pueden ser centros escolares, centros de salud, bibliotecas, centros culturales, empresas, asociaciones, etc. Y también vamos a utilizar las redes sociales por medio de 2 hashtags, uno en euskera y otro en castellano, enseño igualdad y berdintasuna irakasten dut, para que la ciudadanía en general pueda mostrar actividades cotidianas en favor de la igualdad. Y por lo que respecta a vosotros y a vosotras, pues desde luego haceros un llamamiento a que nos apoyéis en la difusión de esta campaña, que además, como podréis ver, pues tiene también a los medios de comunicación como elemento socializador que sois, pues de alguna manera presentes, puesto que pues los medios de comunicación también tenéis un papel muy importante para transmitir valores a las nuevas generaciones, ¿no? Todos los elementos que os hemos comentado los vais a encontrar en la página web de Emakunde, y ahora igual podemos visionar el vídeo en un momentito, a ver qué os parece. Eskerrik asko. Laguntzarik edo nahi dezute?
Kendu argiak, jo. Ez dakigu zein den, ez da. Kaixo, ane naiz. Nik Herman, batzuetan ahaztu egiten zaizue. Baina, dakigu guztia, zuek ikusita ikasten dugu. Zuek zarete gure eredua. Etxean, Ikasgelan, telebistan, interneten ikusten duguna, kopiatzen dugu, dena imitatzen dugu. zuek erabaki zer irakatsi. Berdintasuna ikasi egiten da. Irakatsi berdintasuna. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna, Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Euskadi, auzolana. Hola, soy Anne. Y yo, Herman. Estamos aquí para decirte algo, que a veces se te olvida. Y es que todo lo aprendemos de ti. Seguimos, Anne. Hola, soy Anne. Y yo, Herman. Estamos aquí para decirte algo, que a veces se te olvida. Y es que todo lo aprendemos de ti. Seguimos el ejemplo que nos das. En casa, en clase, Copiamos lo que vemos, en la tele, en internet o en la calle. todo lo imitamos. Así que tú decides qué quieres enseñarnos. La igualdad se aprende. Enseña igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Emakunde, Gobierno Vasco. Euskadi, auzolana. Bueno, ikusi duzuen bezala, hau da prestatu dugun bideoa, zurinek aipatu dauen modun, kartelak egongo dira toki desberdinetan, kuinak baita ere. Orduan, galderarik edo badeko zuen, zuen esanetara gaude. Bai, nik nik galditu behar dizun, aurtengo martxoa 8 honek badauka berezitasun bat, greba bat dago deituta. Eta nik ez dakit emakundek greba horren aurrean ze jarrera daukan. Emakundetik bat egiten dugu mugimendu feministaren aldarrikapenekin, ezta? Dakizuen bezala, martxoaren 8an beti ematen diogu protagonismoa mugimendu feministari, emakumeen eskubideen eta berdintasunaren aldeko mugimendu sozialari. Dakizuen bezala, nazioarte mailan egindako proposamen bat da emakumeen grebarena, 167 toki desberdinetan proposatutakoa, eta nik uste dut proposamen honek maiganean jarri gure dauela, emakumeak pairatzen dugun berdintasun ezaren egoera hori, ez? Eta gu garela egiturazko egoera horretan berdintasun eza sufritzen dugunak, ez? Baina nik azpimarratu nahiko nuke greba hau ezoiko greba bat dala. Mugimendu feministak planteatutakoa eta ez sindikatuak edo beste arlo batzuetan. Ezoikoa dala esaten dut, ze ez da bakarrik geratzen lan munduan. Aldarrikapenak hortik harago doaz, eta adibidez zaintza mundua eta hor egin beharreko aldaketak aldarrikatzen dira, ezta? Emakumeak gara, zaintza lanetaz arduratzen garenak gehien bat, eta hauek inbizibilizatuta edo desbalorizatuta daude. Beraz, esan dodan bezala, ez ohiko greba bat dala, azpimarratzea ondo dagoela uste dut, lan arlo horretatik harago doala, eta planteatzen direzen aldarrikapenak edo aldarrikapen horiekin bat egiten dugu. Emakunde urte guzti hauetan lanean dabil hain zuzen hori. Adibidez, lan munduan emakumeen egoera hobeak eskatzen, soldata arrakalaren
kontra lan egiten, kristalesko sabaiaren kontra, aipatu dodan modun basaintza arloan erantzukizunez jokatzeko, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte baten alde. Beraz, aldarrikapen guzti horiek gureak dira eta gure urteetan, 30 urte hauetan zehar, hoiei aurre egiteko edo hoien alde lanean ibili gara, ez da? Le pediré la respuesta en castellano, entonces entiendo que Emakunde ve efectivamente con buenos ojos esa llamada a la huelga del 8 de marzo. Bueno, compartimos, como decía en euskera, compartimos las reivindicaciones del movimiento feminista. Como bien sabéis, el día 8 de marzo es un día en el que desde la institución siempre hemos dado el protagonismo al movimiento feminista, al movimiento social a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad. Este año, como bien se señala, el movimiento feminista a nivel internacional hace una propuesta de huelga de mujeres. Yo creo que conviene señalar que es una propuesta novedosa en la medida en la que trasciende del concepto clásico de huelga laboral. No está planteando una iniciativa que se circunscribe única y exclusivamente a las reivindicaciones laborales, sino que va más allá. Por eso digo que es una propuesta mucho más amplia y novedosa que va más allá del concepto tradicional de huelga laboral. Y, por ejemplo, se hace una reivindicación expresa en torno a las tareas de cuidado, cómo las mujeres son quienes mayoritariamente se ocupan de estas tareas de cuidado y que son tareas que, a pesar de ser totalmente necesarias para el desarrollo de cualquier sociedad, están invisibilizadas y desvalorizadas. Es una propuesta, como decimos, que lo que pretende, creemos, es visibilizar una situación de desigualdad estructural que sufren las mujeres. O sea, pone el foco en las mujeres que son quienes la padecen. Pero, como digo, me parece que es importante resaltar que es una propuesta que nace del movimiento feminista internacional, no de los sindicatos o de otros ámbitos. Es una huelga, por eso decía, que no convencional, porque no incide única y exclusivamente en la necesidad de mejorar las condiciones en el ámbito laboral, ¿no? Decía que cada cual, el movimiento feminista, las instituciones, empleamos nuestras propias estrategias, pero que coincidimos en las reivindicaciones que se hacen. En los 30 años de historia de Emakunde llevamos trabajando precisamente por reclamar unas mejores condiciones de las mujeres en el mercado laboral, por eliminar la brecha salarial, denunciando el techo de cristal, reclamando una mayor corresponsabilidad en las tareas de cuidado, trabajando para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Por tanto, compartimos que estamos ante una situación de desigualdad estructural que se da en todo el mundo y que son las mujeres quienes la sufren. A partir de ahí, cada mujer decidirá cómo participa en la propuesta realizada por el movimiento feminista. Esan duzu aldarrikapenekin bat datorrela Emakunde. Baina protesta egiteko moduarekin ere dator. Lehen esan dugu, hau arlo sozialetik datorren proposamen bat dela eta bakoitzak bere estrategiak dituela, ezta? Eta guk ezin dugu, errespetatzen dugu mugimendu feministak nazioarte mailan hartutako erabaki hau, esaten dodan bezala, bat egiten dugulako planteatutako aldarrikapenekin. Arlo sozialetik datorren proposamena da, baina hasieran azpimarratu dodan bezala, aldarrikapenekin bat egiten dugu. Gure eguneroko lanean, hoiek zuzentzeko lanean gabiltza dalako. Entiendo que Emakunde, por tanto, se adhiere a esa convocatoria, dejando libertad a las mujeres para que elijan la fórmula
las distintas fórmulas que parece que hay sobre la mesa, ¿no? Para expresar esa protesta, pero a mí sí me gustaría saber qué va a hacer la directora de Emakunde. Bueno, pues como digo, esta es una propuesta que nace del movimiento feminista internacional, y hay 177 países que la respaldan. Como digo, es una propuesta que va más allá de la huelga tradicional, y es una propuesta que nace de ese movimiento feminista y no de los sindicatos o de otros espacios, ¿no? Es una propuesta que precisamente lo que pretende es aglutinar a cuantas más mujeres mejor, crear alianzas entre las diferentes mujeres, y también tenemos que tener en cuenta la diversidad de las mujeres y las diferentes condiciones y situaciones en las que se encuentran. Habrá mujeres que por su situación económica, personal o laboral no puedan salir a hacer una huelga al uso, pero quizá puedan participar en las movilizaciones que por la tarde, por ejemplo, suele convocar el movimiento feminista. Entonces se ofrecen diversidad de opciones para que cualquier mujer, en función de sus diversas circunstancias y teniendo en cuenta que las mujeres somos diversas y estamos en diferentes condiciones, bueno, pues para que podamos optar y elegir libremente. Yo personalmente, como todos los años, participaré en la convocatoria organizada por el movimiento feminista a la tarde. Todos los años he participado y este año igualmente participaré. Y aparte de eso, ¿va a parar? ¿Tiene previsto parar? Mire, si usted me está hablando del derecho a la huelga en sentido estricto y tradicional, yo soy un alto cargo. El derecho a la huelga es un derecho de las y los trabajadores. Entonces, las y los trabajadores tendrán que decidir si quieren participar y cómo en la iniciativa, como digo, planteada por el movimiento feminista. Pero como se da la circunstancia de que esta es una iniciativa amplia, afortunadamente, que lo que quiere dar es cabida a que mujeres que se encuentren en diferentes circunstancias y situaciones puedan participar de diferente manera, pues yo le digo que voy a participar en la convocatoria o en la movilización organizada por el movimiento feminista a la tarde, pues como he hecho en los 5 años que llevo participando, o sea, que llevo siendo directora de Emakunde. Non egongo zara, barkatu, arratsaldean, zertira? Ni normalean Bilbon egoten naiz beti. Bilbon egiten den, arratsaldean beti egiten da, badakizuen bezala, arrastiko 8etan beti egiten da konzentrazio bat, urtero joan naiz, eta urten ere parte hartzeko gogoa dut. Yo quería preguntarle por otro caso. Asistimos a la presentación de esta campaña, como todos los años, como tantas campañas, sindicatos, movimientos, etcétera, y casi antes de ayer aparece una mujer apaleada, desnuda, malherida, y no pone la denuncia. ¿Qué está pasando para que en un caso así, tan grave, ella opte por no denunciar siquiera? Bueno, yo en ningún caso juzgaría o empezaría juzgando, ¿no?, a esta mujer o a la decisión que haya podido optar. Probablemente esté en una situación de shock. En cualquier caso, ella tiene pues la decisión, o sea, la libertad de actuar como le parezca, ¿no? En cualquier caso, me parece que los diferentes, pues el Departamento de Seguridad, etcétera, bueno, pues están procediendo a la investigación del caso, y lo que sí espero y deseo es que se resuelva, y lo que deseo ante todo y sobre todo es que esta mujer, que es la que desgraciadamente está siendo protagonista de este episodio, se recupere, se fortalezca y en ese momento decida lo que crea más conveniente. Pero yo en este momento no entraría a juzgarla. Ez dakit beste galderarik dagoen? Ez? Bale, eskerrik asko.